Uno de los festejos más pintorescos de las tradiciones mexicanas es el Día de Muertos, mismos que se festejan el 1 y 2 de noviembre a lo largo de todo el país. El Día de Muertos no es únicamente catrinas, pan de muerto y flor de cempasúchil, pues las tradiciones de estas fechas se mantienen en muchos municipios y pueblos de México. A lo largo del país, las familias aprovechan estas fechas para reunirse, decorar la tumba y recordar a los muertos vividos con aquellos familiares que se adelantaron en la vida. Una de las tradiciones más representativas de la velada que realizan familiares en los diferentes cementerios desde la noche del 1 de noviembre, esperando que, guiados por la flor de cempasúchil, regresen al mundo de los vivos a comer y a beber sus alimentos preferidos en los altares que se les ofrecen a sus familiares. Y uno de los lugares más emblemáticos, con uno de los panteones más grandes de la Ciudad de México, es el Panteón de Jilotepec en Xochimilco. Hola, ¿qué tal, morrockers? Soy Ángel Cerdo X0 con número, y el día de hoy vengo con Chepo. Ah, no, ¿verdad? Venimos a las veladas de aquí de Xochimilco. Unas también son tradicionales, sin embargo, emblemáticas como la Mixquic. Hay otras de Culhuacán, pero en Xochimilco también se celebra con los muertos y sobre todo se brinda con ellos. Compadrito, ¿ya habías venido a las veladas? No, Perito. No, primero. Y ahorita está tranquilo porque antes hasta había grupos de rock acá adentro. ¿A poco? Sí. ¿Pero ya habías venido a las veladas? Primera vez. ¿Es tu primera vez? Y esto apenas está empezando, pero ¿cómo ves? Pues se ve bien alumbrado todo con veladores, todo. Vine hace como a la edad de Chepo, venía yo con mi papá, pero pues jamás vi así alumbrado, estaba todo como apagado y todo así. Solamente fue la única vez que vine y no recuerdo también no recuerdo. Y ahorita todavía no nos hemos encontrado los mariachis o a los norteños. No, pues ahorita acá abajo no habían. Sí. Aquí abajo había un mariachi y todo eso. Y ahorita todavía es temprano, son 2 de la mañana, aproximadamente, ¿qué hora es? Las 2:27. 2:27. La gente empieza a llegar a partir como de las 5 o 6 de la mañana, y esto al rato como eso de las 6, 7 de la mañana está todo lleno. Todo lleno. Todo lleno acá. Pero lo bonito es que estén ahorita las luces aquí prendidas. Todo, sí. Exacto. Sí, jamás he venido yo. Y así es cuando vamos nosotros a las tumbas de nuestros familiares. En mi caso, pues bueno, yo ya vine a arreglar un día antes, pero la mayor parte es la tradición venir a dejar la flor en la madrugada. ¿Cómo te ibas? Moreno. ¿Ya habías venido a las veladas? Ya va para 5 años seguidos. Oye, ¿cómo la experiencia así un día, o más bien una noche, velando del 1 para el día 2? No, pues está chido, ahora sí que son mandas que uno hace, ¿no? Y pues sí, pues ahora sí que miedo no da, ¿no? Mientras tú vengas de corazón, pues está padre, está bonito. Pues como te repito, pues ya van 5 años seguidos aquí que vengo a visitar a mi bisabuela y a mi tía. Pues es una experiencia bonita. ¿Cómo surge esta tradición de venir? Pues ya venimos con la tradición de familia, ya no es nuevo para nosotros.
O sea, desde pequeños ya vienen, ¿no? Sí, sí, ya desde abuelitos y bisabuelitos y más atrás ya vienen con la tradición de venir a velar al difunto. Y sobre todo lo que estábamos platicando hace un rato, bueno, que le estaba comentando, es de que venimos a celebrar, a brindar con los difuntos, ¿no? La tradición, pues sí, la tradición que tenemos de aquí, acompañar al difunto. ¿Tu primera vez, amigo? Mi primera, ahora sé que mi primera vez, compadrito. ¿Nunca habías venido? Así que... En las noches, en madrugadas, ¿no? Siempre en las mañanas. Y como dicen mis sobrinos, venir a velar a nuestros familiares, que todavía los seguimos recordando, ¿no? Sí, compadrito. ¿Tú eres una comadrita? ¿Ya habías venido en la noche? En ocasiones anteriores con mi familia sí había venido al panteón, pero nunca había venido aquí al panteón de Jilotepec. Ajá. Yo siempre soy como de Tepepan, entonces pues soy la misma tradición, pero pues nunca había tenido como ese gusto de venir madrugada, desvelarte, estar con la familia. Pues sí, velar, se podría decir, al difunto o a tu familiar que tienes. No, nunca había así vivido como tal tanto tiempo, no. Nada más como ciertas horas. Pero pues es una tradición que traemos desde antes. Y bueno, compadrito, digo la primera vez, tal vez no sé, puede ser una pregunta hasta incómoda, pero ¿cómo tienes este sentimiento ahorita? Pues igual que hace, la última pérdida que fue de nosotros fue hace 10 meses, ya va para 10 meses. Y todavía lo llevamos muy presente, compadre. Correcto. Vamos a seguir viendo esta tradición que se genera del 1 al día 2, la velada de aquí de el Panteón de Xochimilco, del Jilotepec, uno de los panteones también más viejos que se tiene aquí en la ciudad y sobre todo con una alta población, porque tal vez ahorita no se puede ver, pero estamos rodeados de tumbas y como esta que se adorna, hay algunos que les ponemos algunos árboles, algunas flores y que tienen jardineras, pero bueno, son dependiendo ahora sí que las tradiciones y las costumbres de cada uno. Vamos a brindar Saludcita. por todos los muertitos, ¿no? Salud. Por los que por recordamos. muertitos. Salud. ¿Cuánto tiempo tienen entonces aquí? Aquí llegamos como a... No, digo, de que vinieron aquí con su difunto, 7 años. Ya 7 años. Y desde esos 7 años vienen constantemente cada año. Sí, cada año. Cada año y En el transcurso del año también. continuamente. Y
bueno, Marruecos, ahorita ya son las 3:55, casi las 4 de la mañana. Hemos estado recorriendo 2-3 lugares porque, pues bueno, nos encontramos algunos vecinos y de los vecinos, que esa es la parte padre de esta travesía, de este lugar, porque una vez que te encuentras a los familiares, a los amigos, pues te van acompañando y es más, hasta Chepo ni tiene sueño. Sí, y sigue despierto porque, oye, ¿cómo? ¿Ya habías venido acá o no? No, esta es mi primera vez. ¿Y cómo ves? Está bonito. ¿Sí vendrías después? Sí vendría. Y aparte nos tocó un clima más o menos templado porque, miren, no sé si se ve en la cámara, pero tiro un mito, la temperatura está empezando a bajar, son las 4 de la mañana y normalmente como a las 5:30 de la mañana es cuando hace más frío en este lugar. Les voy a mostrar unas imágenes en donde, pues bueno, todas las familias están, ahora sí que con sus difuntos, vienen a cenar, vienen a comer, porque aparte después de la madrugada, vienen a comer, porque el día 2, todo el día, están aquí en este panteón acompañando a sus difuntos, a los familiares o amigos que pues ya están en otro plano. Como esta tumba tiene 1, 2, 3, 4, 5, 7 difuntos en esta tumba. Entonces, por eso, pues esta, ahora sí que inmensidad de lugar y aparte, pues bueno, los adornos. Y toda la madrugada están así, como ahorita las personas que estamos observando están desayunando, porque la verdad es que pues, hace hambre, pero... Pues yo la verdad es que no siento el tiempo que recorrimos. Llegamos alrededor de las 2 de la mañana. Ya son las 4 de la mañana, 2 horas. Y se me hizo demasiado rápido. Y pues aquí también vienen los niños a calaverear. ¡Hora! Creo que ni ve por eso. Me lo encargaron. Oye, me lo encargaron y ya se convirtió. Yo no, güey. Me lo encargaron. Chispas, compadrito, me lo habían encargado y ya se convirtió. No. Mira. El monje moco. Ya agárrenlo. Tenía que ser de Xochimilco. Compa. Chepo. Dale, güey. Pero chuba, asusa, güey. Aguas con mi abuelito. ¡Ay! ¡Ay! Cuídale, güey. Tiene calaverita. Te hablan de atrás. Me traje un luchador de la AAA de los enanitos y... Mi calaverita. Tiene calavera, hijo. Es un enanito, ¿eh? Tiene calaverita, Chepo. ¿Sí te digo? Oye, ¿eres el monje moco? ¿Quién eres? Aparte es mudo este. Cámbiale. En una bolsa, otras bolsas. Padrito, ya me den la quijada. Morroco es parte de lo que hace una festividad muy grande, que es esto, como el Chepo, que ya se convirtió en el... Más que el monje moco. ¿Autógrafos? Y bueno, como les está comentando, nos encontramos de repente hasta los amigos y hasta los que odiamos. Ah, ¿no, verdad? Pues no odiamos, pero... Pero aquí los estamos. martes y los jueves. ¿Va, hijo? Y aquí nos encontramos, aparte de la calaverita, estamos brindando porque estamos brindando con los muertos, ¿no? Con nuestros difuntos. No, es que venimos a visitar a la bisabuela, ¿va, Julián? Y míralo. Y no la conocía.
No, pues más bien le platico, pues le platicas cosas y al niño le da un chingo de sentimiento. Ya. Y por eso le digo, güey, ama a tus abuelos, porque el día que ya no estén, No, y hasta uno mismo, ¿no? Que tú eres el papá. ¿no, hijo? Y les estamos enseñando lo que es la alumbrada, lo que es venir a darle tributo, presentarle a los niños, ¿va? Pero creo que le dio más sentimiento que nada, mijo. Sí, más bien nosotros de repente nos quitamos de de esa devoción, podríamos decir, o de esa inocencia, ¿no? La inocencia que los niños generan por los sentimientos. Aparte que, pues bueno, la verdad es que es complicado tener un familiar. En mi caso, pues está mi mamá, ¿no? Está tu mamá. En tu bueno, caso... aquí está mi abuelita, mi tía Tere, mi abuelo. Y pues platicarle al niño, ¿no? O sea, todas las vivencias. Y que él no vivió, pero le dio tanto sentimiento, o sea, platicarle de lo que era tu abuela y lo hermosa que era tu familia y que velo. No, y aparte también se pega la nostalgia, ¿no? Porque pues al final del día, el que yo estoy comentando decir, bueno, venimos aquí a brindar con los difuntos, pero pues es recordarlos. Porque después de aquí... Ya no hay otro. ¿Quién te llora? Es lo que estaba pensando en algún momento. O sea, ¿quién te llora después de que estás en este plano? ¿No? Solo los que te recuerdan y al final, mientras ellos vivan en nuestras mentes y en nuestros corazones, seguirán vivos, como tal, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, pues aquí sigue presente la memoria, sigue presente el amor, el cariño, y por eso venimos a velar, porque no puedes dejar morir, aunque ya no estén en cuerpo, pero están en alma, están en recuerdos, y hay tantas cosas que, pues, tú lo has visto, pues cuántas personas vienen, ¿no? Porque no puedes dejar morir a tus muertos así, ¿no? Pero más que muertos siempre van a estar en nuestro corazón, y en nuestra mente, Julia? ¿no? Digo, y a pesar de que no lo conoce, pues al final del día, como tú dices, lo que platica, y por eso vuelvo a la misma frase, ¿quién te llora después de este plano? Pues los que te aman, chingas. Exacto. Y de hecho venimos con Mitch Steady. Ah, ya. Mira, viene aquí de Chewbacca, ¿o qué? De Chewbacca, Mitch Steady. Una vueltecita de Bowser. Una vueltecita de Bowser. Una vuelta de Bowser. Porque vas a salir en el internet otra vez, hijo, para Dale volver una a vuelta, ser famoso. voltea para que vea La gente. cómo piden la calaverita aquí en Dile. Xochimilco. ¿Por qué vienes vestido de Bowser? ¿Por qué? ¿Por Día de Muertos? ¿Pero por qué? ¿Porque te gusta quién o por qué lo buscaste? Me gusta Mario Bros. Y luego, ¿cómo dice? Buenos días, Paloma Blanca. Buenos días, Paloma Blanca. Hoy te vengo a saludar, saludando tu belleza y tu reino celestial. Los que suben, ya no bajan. Los que bajan, ya no suben. Ya vino el ángel de X a venir a hacer sus videos. Ya vino la chilindrina. Bueno, rápidamente les voy a comentar el contexto. Es que aquí cuando vienen a Xochimilco a pedir la calavera, hacen un rezo. Después esos cánticos, que son como cánticos que riman, ¿no? Son rimas. No son rimas. De hecho son cánticos que tienes que invocar a darle gracias a todos los santos para que te puedan ofrecer pues lo que es. No, porque un ejemplo es: ya vino el Chavo del 8 a pedir su bizcocho. Son cánticos. Yo soy el Chavo del 8. Que de repente son para que te induzcan a darte lo que tú estás pidiendo, ¿no? Obviamente, sí, ese es el chiste de la calaveriada, ¿no? De que se tiene que dar lo que se pone en la ofrenda para toda la gente. Que originalmente es eso. De los muertos para la gente. Es ¿no? correcto. Como tal. Pues cabra, Will, vámonos. Y nos vemos en el próximo video porque vamos a ir. Nos estamos viendo Día de el sábado. Muertos. Sí, claro que sí, ya. Vamos a hacer el desfile del Día de Muertos, así que sigan el canal y pues vamos a seguir con esta travesía. Bueno, un fuerte saludo, que neta, ay, cada vez me encanta más, ¿eh? Y diles que próximamente vamos a sacar ya tu video, rapeando con Sublime Rap. Bueno, porque el niño es... En todo da la... El niño está re feo, velo.